que su providencia está oculta y revelada. Midrash Rabbah. Ruth pregunta, un versículo dice, porque el Señor no abandonará su pueblo y no dejará su heredad. Y en otro versículo dice, porque el Señor no abandonará a su pueblo por el bien de su gran nombre. Rabbi Shmuel bar Nachmani dijo, hay veces que él actúa en beneficio de su pueblo y su herencia, su heredad. Y a veces él actúa en beneficio de su gran nombre. Rabbi Ibi dijo, cuando Israel son dignos en beneficio de su pueblo y su heredad, cuando Israel no son dignos en beneficio de su gran nombre. Y nuestros sabios dijeron, en la tierra de Israel, en beneficio de su pueblo y heredad. En el extranjero, en beneficio de su gran nombre. Como se dijo, en mi beneficio lo haré. Debemos entender el significado de su gran nombre y el significado de su pueblo y su heredad. Debemos entender también la diferencia entre en el extranjero, que se atribuye a su gran nombre, y la tierra de Israel, que es en beneficio de su pueblo y heredad. Se nos dice que creamos en su guía, que Él dirige al mundo como bueno y benefactor. Debemos creer que el propósito de la creación fue debido a que Él desea hacer bien a sus creaciones. Debemos creer incluso, aunque suframos, por lo que nos manda la providencia. No obstante, debemos creer que los castigos que sufrimos por no observar las mitzvot del Creador y que el Creador nos ha ordenado, no son por venganza, como ocurre en carne y hueso, que se castiga porque el honor ha sido mancillado, cuando las órdenes no se obedecen. Aquí, en cambio, está el tema de la corrección. Es decir, los tormentos que sufre el hombre por no observar los preceptos del Creador es debido a que la entrega de la Torah y los mitzvot fue por el bien del hombre. A través de ellas, él puede recibir los kelim aptos para recibir el deleite y placer que el Creador ha preparado para los creados. Por tal razón, cuando el hombre no observa Torah y mitzvot, es privado, desprovisto de esos kelim. En consecuencia, el Creador le envía sufrimientos para que asuma la Torah y los mitzvot. Es como Baal Asulam dijo, que debemos creer que el pecado es el castigo y el castigo es la corrección. Eso es lo contrario de la opinión popular. Nachmanides nos explicó ya el asunto de su unicidad, como se expresa en las palabras uno, único y unificado. Hay una diferencia entre uno, único y unificado. Cuando él une para actuar con una fuerza, es llamado unificado. Y cuando él divide para actuar su acto, cada parte de él es llamada único. Cuando él se encuentra en una uniformidad única, es llamado uno, interpretación. Para actuar con una fuerza, cuando trabaja para otorgar, ya que esto está en consonancia con su unicidad y sus operaciones son inmutables. Cuando él divide para actuar su acto, es decir, cuando sus operaciones difieren y parece que hace el bien y el mal, es único. Y todas sus operaciones distintas tienen un resultado único, hacer el bien. Encontramos que Él es único en cada uno de los actos y no cambia con sus distintas acciones. Cuando Él se encuentra en una uniformidad única,
es llamado uno. Uno apunta a su esencia. Y también escribe ahí, uno indica una sola uniformidad. Único implica que todas esas multiplicidades son en él tan únicas como su esencia. Y unificado nos muestra que cuando él realiza muchas acciones, es una fuerza la que realiza todas ellas. Y todas regresan y se unen en la forma de único. Vemos que toda la guía es en forma de correcciones. Aunque es difícil entender esto, debemos tomar sobre nosotros mismos la fe en los sabios, a lo que se llama la Torah oral. Es decir, que debemos creer lo que nos dicen sobre qué hacer y qué creer, y debemos seguir sus puntos de vista sin críticas y con los ojos cerrados, porque nuestra razón no puede entender los caminos de su providencia. Por lo tanto, todo debe ser en fe por encima de la razón. Y precisamente gracias a eso somos recompensados con el deleite y el placer, porque seguimos los caminos de los sabios, quienes determinaron para nosotros de qué manera y forma debemos ir, y no de la manera que entiende nuestro intelecto. Específicamente en esto, en esta forma de fe por encima de la razón, más adelante adquirimos la sensación de los órganos, de que el Creador lidera el mundo en forma de bueno y benefactor. En ese momento ya no tenemos que creer, porque ya podemos sentir esto. Y luego nosotros mismos atestiguamos que la creación del mundo fue con la intención de hacer bien a sus creaciones. Debemos creer que el Creador lidera el mundo como Elohim, Dios, que es llamado Teva, naturaleza. Como está escrito, la gematría de Teva, naturaleza, es Dios, Elohim, que es la cualidad de juicio. Elohim, Dios, es la cualidad de juicio, y Javaya, el Señor, es la cualidad de misericordia. Por lo tanto, para el mundo en general, que no creen en lo del Creador, dice que la guía del mundo sigue la cualidad de la naturaleza y que la naturaleza determina la guía del mundo. Sin embargo, no dicen que la naturaleza sea Dios, sino que es la naturaleza, sin ningún tipo de líder. Vemos que esta naturaleza que el Creador creó con la cualidad de rigurosidad y juicio no tiene misericordia en la rigurosidad, ya que la naturaleza no tiene ningún intelecto desde el cual pedir misericordia. De modo que no nos castiga tan severamente porque somos tan débiles que no podemos seguir sus mandamientos. La respuesta a esto es, no hay misericordia en el juicio. Por ejemplo, si alguien tira a su amigo al agua y el agua quiere ahogarlo, él le dice al agua, ¿acaso es mi culpa que mi amigo a través de mí se haya arrojado a tu dominio? Así que, por lo tanto, te pido tengas piedad de mí, ya que tengo una gran familia con muchos hijos y nadie que los cuide. Así que, por favor, perdóname por entrar en tu dominio. La respuesta es, no hay misericordia en la generosidad para aquellos que transgreden las leyes de la naturaleza, que es Elohim, Dios, que es la cualidad de rigurosidad o juicio. Es así como está escrito, la rigurosidad perforará la montaña. Únicamente aquellos que creen en la naturaleza, siendo Dios, es decir, que hay un líder para la naturaleza,
a quien la plegaria o a través de la plegaria ellos pueden inducir a un cambio en la naturaleza, ya que hay un dueño de la naturaleza y por lo tanto él puede cambiar la naturaleza. Está escrito que cuando Rabbi Hanina ben Dosa en la víspera de Shabbat vio que su hija estaba triste, le dijo: hija mía, ¿por qué estás triste? Ella le dijo: intercambié la jarra de aceite con la jarra de vinagre y he colocado vinagre en la vela. La vela se ha de apagar y estará apagada y oscuro el Shabbat. Y él respondió: aquel que dijo al aceite arde, le dirá al vinagre arde. Vemos que aquel que cree que la naturaleza tiene un patrón, un dueño, puede cambiar la naturaleza. Por lo tanto, aquellos justos, que consideran a la naturaleza como Dios, es decir, que el Creador es el dueño de la naturaleza, mediante su plegaria, el Creador cambiará la naturaleza gracias a ellos. Por eso oramos al Creador, para que nos ayude a cambiar la naturaleza. Esto es que incluso si desde el punto de vista médico todos los doctores han desahuciado a esa persona y la medicina no le da ninguna posibilidad o esperanza de recuperarse en la enfermedad, el Creador aún puede sanar y cambiar la naturaleza. Está escrito: incluso si la espada afilada es colocada en su cuello, no debe negarse a sí mismo la misericordia. A pesar de que desde la perspectiva de la naturaleza existe la rigurosidad de que ciertamente morirá, el judío cree que hay un líder en la naturaleza y que él tiene misericordia, lo cual es llamado Havaya. Por lo tanto, dijeron: no debe negarse la misericordia. Este es el significado de las palabras Havaya es Elohim. En forma opuesta, los que dicen que la naturaleza no tiene un dueño y que no hay nadie que los guíe, no tienen misericordia en la rigurosidad. Por lo tanto, no tienen quejas hacia la naturaleza, porque no hay nadie con quien enfadarse, ya que no hay mente con el poder de hablar o pedirle misericordia. Esto es similar a una vieja costumbre. Antes de la invención de las señales de tráfico como medio para organizar el tráfico, los oficiales de policía se ponían de pie y ordenaban el tráfico. En ese momento, muchas personas estaban enojadas y tenían quejas sobre los oficiales por no hacer su trabajo correctamente y por no fijarse en la fila de automóviles. A veces la persona se aproximaba al oficial y le pedía un favor, ya que tenía una persona enferma en casa, etc. O bien le pedía un tratamiento especial. Un trato especial. El oficial podía cambiar el orden por su propio juicio, o según su propio juicio. En ese tiempo, las personas pensaban que el oficial no trabajaba correctamente. Muchas personas estaban felices y otras no. Pero el día de hoy, el organizador de tráfico se ha convertido en algo inerte, sin mente. Por lo tanto, ahora todos aceptan el veredicto de la señal, semáforo, y nadie se enoja con ella o le pide favores. Por ejemplo, a veces una ambulancia llena a un enfermo que debe ser trasladado rápidamente al hospital, siendo cuestión de vida o muerte. Uno no le habla a la señal de tráfico que es similar a la naturaleza dirigiendo la conducción de la creación para que él deje pasar, sino más bien porque ella es semejante a la naturaleza, que es rigurosa, y no hay misericordia en la rigurosidad del juicio. En consecuencia, podemos entender que cuando el Creador quiso que existiera el mundo físico y que las especies se perpetuaran y que las generaciones continuaran sucediéndose y el hombre no pudiera estropear el orden de la existencia del mundo,
Fue por este motivo que Él crea el mundo como naturaleza, porque no se ha revelado como una guía ordenada. Y todo el mundo piensa que no hay dueño que vigile en el mundo, sino más bien que el hombre puede hacer lo que le plazca, ya que cuando ellos no saben que hay un patrón, un líder vigilando el mundo, cada uno hace como le da la gana y ellos podrían estropear el mundo. ¿Y qué hizo él? Él reveló la recompensa del castigo, es decir, todo aquel que desee romper las leyes de la naturaleza, las cuales él creó, será inmediatamente castigado. Y si guardan las leyes de la naturaleza, serán recompensados por su trabajo. A esto se le denomina recompensa y castigo revelados. Por esta razón, en el mundo físico, debido a la corrección llamada equivalencia forma, está prohibido recibir en beneficio propio. Más bien, es como está escrito, todas tus acciones serán para el beneficio del cielo. Puesto que el mayor de los placeres es cuando la persona siente que se encuentra parado de pie en el palacio del rey y está hablando con el rey, y dado que toda recepción de placer debe ser en beneficio del Creador y no en beneficio propio, significa que el hombre debe anhelar mientras recibe el placer, recibirlo, porque el Creador quiere que las criaturas disfruten. Pero si fuera para él mismo, él renunciaría al placer. Es sabido que cuanto más grande el placer, más difícil es la renuncia a él. Por esta razón, si el Creador estuviera revelado y no hubiera tenido que creer en él, habría sido imposible para el hombre ser capaz de dirigirse con el fin de otorgar. Es decir, que la persona es totalmente incapaz de decir que si el Creador no nos quiere cerca de Él y sentir cómo le hablamos a Él, entonces renunciaremos al placer de esta reunión. Por ello, un ocultamiento fue creado para que hubiera lugar para elección. Y debemos creer que toda la tierra está llena de su gloria. Y por lo tanto la persona es recompensada con vasijas de otorgamiento. La persona no puede tener fe permanente, como está dicho en la introducción al libro del Zohar. Por esta razón existe un tzimtzum, restricción, ocultamiento sobre la espiritualidad, para que no haya corrupción en el mundo. La recompensa y el castigo están revelados. En cambio, si la recompensa y castigo en la espiritualidad estuvieran revelados, no habría ninguna necesidad de observar la Torah y los mitzvot con beneficio para el Creador. En su lugar habría una razón que manda a la observación de la Torah y los mitzvot, y esto permanecería en lo lishma, no por su beneficio. En otras palabras, donde hay una recompensa y un castigo revelados, lo que se llama providencia abierta, no hay necesidad de observar Torah y mitzvot, con el motivo que el Creador nos ha ordenado que lo hagamos, y nosotros queremos hacer su voluntad, y no a raíz de la recompensa y castigo. Dado que debemos observar la Torah y los mitzvot porque Él es grande y gobernante, es un gran privilegio si podemos cumplir su voluntad y observar sus mandamientos. Pero si la recompensa y el castigo estuvieran revelados, no nos importaría quién nos otorgara la recompensa o el castigo. Resulta que si esto fuera así, no habría elección por parte del hombre para lograr dvekut, adhesión con el Creador, ya que no tendría ninguna necesidad de ello, porque la recompensa y el castigo llevarían al hombre a cumplir las leyes.
La recompensa y el castigo son como las dos piernas del hombre, gracias a las cuales camina y avanza hacia la meta a la que es guiado por sus piernas. Porque desde un lugar donde se siente tormento, que es un castigo, huye hacia un lugar donde siente que puede obtener deleite y placer, corre. Naturalmente, en ese momento no se tiene la necesidad de saber quién es el dueño del mundo. Pues, ¿qué podría aportarle a él saber que hay un líder en el mundo? Al hombre solo le interesan las cuestiones o escrutinios de placer y sufrimiento. Y de ahí es donde el hombre puede extraer más placer. Y ahí es donde está inmerso. Y todos sus cálculos en la vida son solo acerca de estos temas. Por esta razón, el Creador mismo se ocultó en la Torah. Es decir, que al dedicarse a la Torah, uno puede encontrarlo. Resulta que en el mundo entero no tiene conexión con la espiritualidad y él está escondido de ellos y debe guiar al mundo con providencia abierta, es decir, que el Creador y el castigo se revelan. Y el Creador ha creado al mundo en la naturaleza. Y ellos dicen que aquí no hay un dueño, sino que solo la naturaleza, que aparentemente es inerte. Él es el líder del mundo. Y cuando no hay propietario al que temer, cada uno hace lo que le place y la creación puede echarse a perder. Pero debido a que el Creador guía al mundo entero con providencia abierta, obviamente o naturalmente, estos observan o observarán cada condición estipulada por la naturaleza. De lo contrario, ella los castigará. Resulta que Él puede estar oculto y que todos hagan su voluntad, ya que Él ha organizado el mundo con la naturaleza. A esto se le llama Dios, cualidad de juicio. Resulta que Él está oculto y la recompensa y castigo están reveladas. Esto no es así en la espiritualidad, donde Él desea estar revelado a los inferiores. En ese momento, en ese tiempo, la providencia está cubierta. Es decir, que la recompensa y el castigo no están revelados. Y en cambio, uno debe creer que hay recompensa y castigo. ¿Por qué se ocultan la recompensa y el castigo? Es porque Él quiere que lo busquen. En otras palabras, que la cualidad de grande gobernante los impulsará a volcarse en Torah y Mitzvot, y no en la recompensa, sino que todo será Lishma, para su nombre. Esto es que el Creador es la razón para quedarse en Torah y Mitzvot, porque esta es su voluntad. En forma opuesta, si sentimos recompensa y castigo al observar las Mitzvot, a esto se le llama Lo Lishma. Como está escrito, anhela sus preceptos. Ellos interpretarán sus preceptos y no la recompensa por sus preceptos, sino más bien observarlos para que el Creador ha ordenado así hacerlos y la persona quiere dar alegría al Creador. Y esta es la razón por la cual observa sus mandamientos. Es decir, como dice Radak, anhela sus preceptos. Es la mitzvot positiva de hacer. Los lleva voluntariamente a cabo por amor al Creador que le ordenó que los hiciera. Por esta razón dice, anhela. Es decir, que persigue a la mitzvah y se esfuerza para hacerlo en todas sus fuerzas, su cuerpo y su fortuna. En consecuencia, cuando todos queremos que el Creador mismo sea revelado a una persona en forma de dvekut, la recompensa y el castigo están en guía oculta. De lo contrario, no tendrá necesidad de conectarse con él. Más bien al contrario, observarán la Torah y los mitzvot por su propio beneficio y a raíz de esto tendrán o darán satisfacción a sus vidas. Pero cuando es imposible que se les interese si existe un líder o no,
lo cual quiere decir que el mundo está gobernado solo por cosas corpóreas. Resulta que el Creador está oculto ahí, puesto que ellos no tienen necesidad de saber si existe un dueño y líder para el mundo. En su lugar dicen que el líder es la naturaleza, como si fuera algo inerte. ¿Y qué hizo el Creador para no estropear el orden de la naturaleza? Él puso una corrección sobre la naturaleza, y esa corrección se llama recompensa y castigo revelados. Esto es una estricta vigilancia para que no estropeen la naturaleza que el Creador ha creado. Y por esta razón es necesario decir que ahí donde el Creador permanece oculto, se revela la recompensa y el castigo. Y ahí donde el Creador debe sentirse entre los inferiores, la recompensa y el castigo deben estar ocultos de los inferiores. Ahora podemos interpretar aquello que preguntamos. ¿Qué se requiere cuando se dice al mundo de que él no es abundante para sus personas por dos razones? La primera es por el bien de su pueblo y su herencia, y la dos es el beneficio de su gran nombre. Y hemos preguntado cuál es la diferencia entre ambas. Nuestros sabios dijeron acerca del versículo, en mi beneficio lo haré. Rabbi Alexandre dijo, Rabbi Joshua ben Levi Rami, está escrito en su momento, y está escrito, lo aceleraré. Si son recompensados, lo aceleraré. Si no son recompensados, a su tiempo. Debemos interpretar el significado de y lo aceleraré. Aprendemos que las criaturas deben llegar a ser recompensadas con el propósito de la creación, que es hacer el bien a sus creaciones. Todo nuestro trabajo es corregirnos con vasijas de otorgamiento, porque únicamente estas vasijas pueden vestirse las luces superiores para que haya una equivalencia forma entre la luz y el Kli. Esta es la corrección del Tzimtzum, para no tener el pan de la vergüenza. Resulta que es potestad del hombre poder corregirlo. Y a esto se le llama acelerar el logro de la meta, lo que es hacer el bien a sus creaciones. Solo podemos hacer esto anulando la autoridad, y únicamente entonces es posible recibir todo para otorgar. Por esta razón, cuando el Creador imparte la abundancia, Él imparte a su pueblo y su herencia y su heredad. Es decir, que todo se considera como suyo y el inferior no tiene autoridad propia porque ha anulado su propia autoridad. Y por esta razón, Él no abandonará, sino que otorgará a su pueblo y su heredad. Pero si no son recompensados, es decir, que no desean anular su autoridad y no son dignos de recibir la abundancia, a esto se le llama a su tiempo. Y entonces el Creador trabaja en beneficio de su gran nombre. Y el nombre del Creador es bueno y benefactor. Por esta razón Él otorga sobre ellos porque Él es bueno y hace el bien, lo que se llama su gran nombre. Este es el significado de lo que está escrito. Nuestros grandes sabios dicen que en la tierra de Israel, en beneficio de su pueblo y su heredad, en el extranjero, en beneficio de su gran nombre. ¿Cuál es la relación del trabajo entre la tierra de Israel y su pueblo y su heredad? En el trabajo, la tierra de Israel es cuando una persona ya ha sido recompensada con que todas sus acciones son Yasharel, directamente al Creador, y no hace nada para su propio beneficio. Resulta que el Señor no abandonará, sino que Él les otorgará deleite y placer porque tienen vasijas de otorgamiento. Por eso son llamados su pueblo y su heredad, puesto que no tienen autoridad propia
A la inversa, en el extranjero, mientras todavía no están en la tierra de Israel, cuando sus acciones aún son no por el beneficio del Creador, llamado Yasharel, es únicamente por un despertar desde arriba, considerado como la parte del superior, cuyo propósito es hacer el bien a sus creaciones. Y a esto se le llama a su tiempo, Beito. Se le llama por el nombre de su gran nombre, donde su gran nombre es el nombre del Creador, que es el bueno y benefactor. Además, grande quiere decir Gesed, misericordia, es decir, que su manera es otorgar. Por lo tanto, el Señor no abandonará solo desde la perspectiva del despertar desde arriba, puesto que desde la perspectiva de los inferiores todavía no son dignos de que el Creador les otorgue deleite y placer. Por lo tanto, resulta que en todos los descensos que el hombre sufre en el trabajo, debe creer en la recompensa y el castigo, aunque no vea. En cambio, debe creer que el Creador no lo abandonará, incluso cuando está en un descenso. Y aunque sea un castigo, cuando el Creador lo retira del trabajo, ya que el hecho de que no sienta un gusto en el trabajo es solo porque el Creador lo ha echado, lo ha arrojado, expulsado, para que uno piense que ya no quiere ser un trabajador del Creador, sino que es que el Creador es quien no lo quiere. Debe creer que esto es un castigo, pero también debe creer que esto no es por venganza, sino que son las correcciones gracias a las cuales merecerá ascender y alcanzar la meta deseada.